Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí me encuentro junto con Gonzalo y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de Truman Capote, de A Sangre Fría y cómo es que se mantiene actualmente en el mundo del periodismo hasta el siglo XXI. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Hola, ¿cómo está Francisco? Buenas noches. Y sí, estoy listo para empezar esta conversación acerca de esta obra emblemática de Truman Capote. Claro, y para empezar un poco, ¿cuál es tu apreciación acerca de si es que realmente lo que hace Truman Capote a través de esta obra se pueda aplicar a hoy en día? Bueno, la novela tiene un estilo narrativo que es perfectamente aplicable, en mi opinión, a los problemas sociales que tenemos hoy en día en Lima y en el Perú en general, ¿no? Truman Capote, a través de una narrativa objetiva, no lineal, una narrativa que no se parcializa con ninguno de los actores de la trama, le permite al lector poder abordar o introducirse en la historia de una manera amplia y permitiéndole poder sacar conclusiones propias, ¿no? Es decir, el lector no toma un partido, él simplemente expone los hechos. Eso en cuanto a la objetividad, y en cuanto a la narrativa no lineal, aplica una técnica que permite darle dinamismo a la descripción de los sucesos. Y esta es una manera que perfectamente podría aplicarse en el periodismo actual para narrar problemas que todavía tenemos vigentes. Aparte, tengamos en cuenta que, hablando ya de la temática, esta novela aborda problemas sociales. Entre esos problemas sociales, por ejemplo, está la violencia, pero también la desigualdad, porque no olvidemos que los criminales de la obra, tanto Perry Smith como Richard Hitchcock, pertenecían a un sector social bajo, discriminado incluso de la sociedad americana de la década de los 60, mientras que, claro, las víctimas eran de una clase media alta o alta, ¿no? Una clase acomodada. Entonces, tenemos ese problema y el problema de la pobreza, ¿no? Entonces, son problemas sociales que están vigentes en el Perú y por lo tanto ese estilo narrativo tiene vigencia y es más, podría generar o ayudar a dar herramientas a los periodistas de hoy a crear narraciones muy potentes acerca de problemáticas que tenemos vigentes en nuestro contexto, en nuestra realidad. Sí, también comparto lo que mencionas y también creo que Capote a la hora que hace este trabajo de campo en el que hasta llega a convivir, ¿no? Con los ciertos asesinos en esta obra y pues creo que de alguna manera hay un enfoque humanizador en tal sentido de no tratarlos como asesinos, es decir, dejar esos prejuicios fuera, sino más bien a la hora de hacer ese trabajo de campo en el que quiere tener mayor información y poder conocer más sobre ellos el poder dejar los prejuicios fuera, ¿no? Un poco humanizador en donde, pues a la hora de hacer la entrevista o para poder recopilar esos datos, pueda haber ese ambiente de confianza, tanto entre el entrevistado con él, y de tal forma puedan soltarse y así obtener la información que realmente él deseaba, ¿no? Y poder también entender el contexto de por qué fue que hicieron tal cosa, tal motivo, ¿no? Y siguiendo la Sí, misma línea, exacto. ¿tienes algún otro comentario que crees que pueda ayudarnos este, con con cómo se puede aplicar lo mencionado por Capote en la actualidad? Sí, bueno, yo creo que Capote lo que hace en A Sangre Fría, además de establecer prácticamente o fundar la novela de no ficción, ¿no? Toda una corriente en el periodismo, además lo que hace es poner un desafío, creo yo, para los periodistas, tanto de su época como los de hoy, porque él no es un simple novelista, ¿no? Él es realmente un investigador y un profesional de su oficio, que lo que hace es realizar un trabajo meticuloso, además entrevistas con los involucrados, todo un trabajo de reconstrucción de los hechos, ¿no? Detalladamente, que le permiten darle sustancia a la narración. Entonces, esa, esta característica que él imprime al fundar este tipo de narrativa no ficcional es lo que genera impacto en su novela y podría invitar, o creo que invita de hecho, a periodistas que quieren tomarse en serio el periodismo de investigación,
pero que además están buscando nuevas herramientas para poder darle un valor añadido a sus producciones y a sus creaciones. Entonces, verlo solamente como un referente literario sería poco, ¿no? Eh, Se le puede tomar en cuenta inclusive como eh, un referente de la profesión misma del periodista, ¿no? No solamente como el escritor. Entonces, esas también son ideas que creo yo que ayudan a responder la pregunta que se ha planteado en la clase, ¿no? Sí, también para ya ir cerrando un poco, yo creo que algo que también hace Truman Capote y que es muy aplicable para hoy en día y que sobre todo debería ser aplicado, de hecho, porque es la esencia del periodismo, es el trabajo de campo. Porque como bien mencionabas, pues es una novela de no ficción, es decir, fue real. Y de hecho él da tantos detalles y tanta descripción porque él estuvo dentro de esta novela, él estuvo dentro de estos sucesos y de tal manera que, como mencionaba anteriormente, pudo convivir, ¿no? con estos asesinos, para seguir rastros, preguntar a diferentes personas que estaban dentro del círculo de esta familia Clutter para poder dar con estos asesinos. Y creo que el trabajo de campo es algo que es fundamental en el mundo del periodismo y que sin duda va a quedar marcado, pero que ahora último quizás se está perdiendo con la llegada de la virtualidad, ¿no? Quizás ahora es mucho más fácil el poder encontrar diferentes métodos de contactar con algunas personas, ya sea por un correo, por un mensaje, y no vamos al lugar de los hechos para poder hablar con las personas, para poder encontrar diferentes versiones de un hecho. Entonces yo creo que eso es algo que es muy aplicable para ahora y sobre todo debería hacerse porque de lo contrario, pues obviamente el periodismo perdería su esencia y no habría ese contacto, como se dice, ir al charco, ¿no? Embarrarse para poder, de alguna manera crear ese lazo con el público, con la audiencia y, y sobre todo ahora en el contexto que vivimos, tener un lazo importante entre la audiencia y los gobernantes, ¿no? Creo que es importante y rescatable a través de una reflexión que me llevo de Truman Capote. No sé, Gonzalo, si tengas algo más que añadir o podemos ir cerrando ya aquí con este conversatorio corto. Sí, sí, bueno, Francisco, lo que has dicho me da pie para redondear la idea o añadirle en todo caso, perdón, otro elemento, ¿no? Y es que has hablado de la empatía y la conexión y el ir a bajar al llano, como dices tú. Y eso se necesita mucho hoy en día, porque, por ejemplo, Capote articula dos estrategias, ¿no? Por una parte, la manera de narrar los hechos, pero también la capacidad introspectiva, es decir, la capacidad de profundizar en la descripción detallada de la psicología de cada actor de la obra. Y eso es lo que necesitamos, porque cuando trabajamos a ese nivel, realmente logramos generar un lazo empático con la persona que está recibiendo, consumiendo la historia. Y eso es algo que falta mucho en este medio, porque a veces la manera como el periodismo, digamos, tradicional enfoca la noticia es superficial y generalmente no llega a generar un sentimiento o efectos positivos de empatía, comprensión, que creo que es un punto de partida válido para salir de la oleada de violencia en la que estamos y ayudar a generar mejores relaciones humanas, ¿no? Eso sería lo último que podría agregar. Y bueno, entonces ojalá tengamos tiempo en otro momento para seguir conversando más tiempo sobre. Claro que sí, muy importante lo que nos ha mencionado Gonzalo. Y bueno, ustedes estaríamos culminando ahora con este pequeño conversatorio acerca de la sangre fría de Truman Capote. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra edición para seguir con el desarrollo.